Buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voces de Libertad. Como saben, pues Voces de Libertad ha reunido a un gran número de intelectuales para charlar sobre un sinfín de temas: derechos civiles, empresas, situación de la empresa en la pandemia, vacunas, la cuestión de la familia y la violencia, derechos humanos. Y hoy nos toca una cuestión que creo que es importante, que es la cuestión del feminismo, el mundo de las políticas públicas vinculadas al feminismo, el tema de las cuotas, etcétera, ¿no? Y como siempre en esta casa, pues contamos el día de hoy con grandes amigas, ¿no? En primer lugar, pues tengo el placer de presentar a Dora Ampuero, economista ecuatoriana. Durante su vida académica pues entró en contacto con figuras como el premio Nobel James Buchanan, del cual fue alumna en la Universidad de George Mason. Y bueno, Dora es la fundadora, directora, promotora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un instituto dedicado al análisis de política pública y al avance de la libertad en Ecuador y fuera de Ecuador. Su trabajo fue crucial para cambios importantes de política económica en Ecuador, como el proceso de dolarización, que afortunadamente pues todavía sigue existiendo en dicho país. Tenemos también en la mesa a Rocío Guijarro. Rocío pues es también una gran conocida, activista en favor de la libertad y la democracia, de nacionalidad venezolana. Se define como una emprendedora intelectual y es directora del mítico, diría yo, think tank CEDICE Libertad, que ha sido galardonado con el prestigioso premio Templeton por su programa de formación económica para periodistas. Fue presidenta de la Red Liberal de América Latina, es coautora del libro Ideas en Libertad, un homenaje de 80 autores al Nobel Mario Vargas Llosa, y ha recibido el premio a la libertad Giancarlo Ibargüen, que fue diseñado para incentivar el trabajo que promueve la libertad personal de una manera consistente con la dignidad humana. También está con nosotros María Cecilia Villegas, que ya ha pasado por aquí, por Voces de Libertad, abogada peruana con estudios en Derecho y Políticas Públicas tanto en la Universidad de Duke como en la Universidad de Johns Hopkins, experta en políticas públicas, planeamiento estratégico y diseño y gerencia de proyectos de desarrollo. Trabajó en el Banco Mundial como consultora en el área de género y en la unidad de gerencia económica y reducción de pobreza para América Latina y el Caribe. En definitiva, pues es una experimentada consultora y una académica catedrática universitaria en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Desempeña varias labores también de divulgación y de investigación y es directora ejecutiva de Próspera Consultores. Tengo el placer también de presentar a Irune Ariño, politóloga y gran amiga, subdirectora del Instituto Juan de Mariana. Tuve el placer de trabajar con ella en esa casa. Lleva años Irune dando guerra por ahí en defensa de las ideas de la libertad con Students for Liberty, también con el Juan de Mariana. Me consta que a sus espaldas tuvo que organizar proyectos muy importantes. Uno de ellos, pues, la famosa LibertyCon, que tuvo lugar el pasado año en Madrid, antes de que comenzase esta locura de la pandemia. Y Irune ha escrito y ha hablado mucho sobre la cuestión feminista, ¿no? Destaca su libro, del cual es coordinadora y coautora, que lleva por título Desmontando el feminismo hegemónico, ¿no? En dicho trabajo, pues, participan, además de Irune, Paco Capella, Cuca Casado, Santiago Calvo y Marina de la Torre. Irune también ha abierto un canal de YouTube para tratar a través del diálogo y entrevistas distintas cuestiones, así que recomiendo activamente a todos los que no los ven que se suscriban a su canal. Y cierra la mesa, pues, la que ha ideado todo esto, ¿no? La promotora de Voces de Libertad, ¿no? Berta Pantoja, nuestra queridísima Berta Pantoja, directora ejecutiva de Caminos de Libertad, presidenta de la Red Liberal de América Latina, una, para los que no lo sepan, especialista en Max Weber, que yo lo supe de la mano de un seminario de Liberty Fund, de estos seminarios que se organizan en Liberty Fund. En definitiva, una de las grandes defensoras de la libertad en América Latina y en este mundo hispanohablante que tanto queremos todos los que estamos, todas las que estamos en la mesa. Hoy voy a ser, ya voy a ser políticamente correcta, como Unidas Podemos. Bueno, la idea aquí es hablar sobre feminismo, sobre corrección política, sobre políticas públicas de género, si están bien, si no, si conducen a una sociedad libre o si no. Y la metodología de la casa pues es bien sencilla y ya la conocen, ¿no? Son rondas de preguntas, intervenciones más o menos cortas de 4 o 5 minutos. No creo que haya ningún problema. En caso nos pasemos del tiempo, pues yo me convertiría en un autoritario benévolo, siempre benévolo, para decir que ya nos estamos pasando del tiempo. Y la primera pregunta pues es una pregunta de carácter general, ¿no? ¿Qué le pasa al feminismo en este momento, ¿no? ¿Cómo ven el movimiento en la actualidad? Porque no se puede negar que existe un feminismo liberal.
pero ¿es el feminismo imperante? ¿Qué opinan alrededor de este movimiento en estos tiempos que corren? Y le vamos a dar la palabra pues, a Irune, ¿no? Que es la que ha escrito últimamente sobre el tema con ese libro. Irune, bienvenida. Muchísimas gracias, Edu, muchísimas gracias a Caminos de la Libertad. Me hace especial ilusión esta invitación y que además seas tú el moderador. Y ya no me enrollo, voy directo a responder la pregunta. Pues bien, yo creo que es evidente que el feminismo, digamos, que se ha hecho hegemónico, sobre todo en los países desarrollados, no tiene nada que ver con el feminismo liberal, es probablemente un heredero de cierto feminismo radical, de las teorías queer de Judith Butler, no sé, de lo que se ha llamado la tercera ola, digamos, de una serie de corrientes del feminismo que han derivado en lo que hoy conocemos. Y para mí hay tres principales problemas con este feminismo. El primero de ellos es que es profundamente paternalista y eso además implica una especie como de señalamiento de la mujer como eterna víctima en prácticamente absolutamente todo. O sea, los problemas en los que principalmente o en los que está sobredimensionada la mujer son los más importantes y por lo tanto la mujer sería, digamos, la víctima a la que hay que salvar, ¿no? Yo muchas veces digo que hemos sustituido la tutela del padre, del hermano y del marido por la del Estado, ¿no? Y la de la sociedad, que sabe mejor que las propias mujeres lo que necesitan. Esa sería, yo creo, la primera característica. La segunda característica yo creo que es un rechazo total y absoluto a la evidencia empírica y a la naturaleza humana. O sea, yo creo que el feminismo hegemónico se ha propuesto ir contra la naturaleza de las cosas. Se ha propuesto negar que hay una serie de cosas que digamos que tienen una cierta explicación biológica y que evidentemente pueden estar condicionadas por cuestiones sociales, porque digamos la realidad siempre es multicausal, pero entienden que debe ser a través de la política y de la intervención del Estado como ese tipo de tendencias naturales deben, digamos, corregirse, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es anti-evidencia científica. Pero es que también es anti-evidencia científica porque además, pese a errar ya de base, ¿no?, en el diagnóstico, yo creo que yerra también en la solución que propone, que muchas veces no solo no consigue aquello que perseguía, sino que además suele pues, conllevar resultados no deseados, ¿no?, problemas no deseados. Y en tercer lugar, es polarizante. El feminismo hegemónico es polarizante porque nos enfrenta a hombres y a mujeres, ¿no? Si existe una víctima y si la mujer es la eterna víctima en prácticamente todos los aspectos de la sociedad, tiene que existir un victimario, ¿no? Y el victimario suele ser el hombre. Si todas las estadísticas y todos los problemas sociales los planteamos siempre en función del género o el sexo de cada persona, pues evidentemente eso genera una confrontación. Si las políticas públicas que planteamos siempre son, digamos, en forma de una especie de restitución que necesitaría hacer la sociedad en favor de la mujer, es que entonces le estamos privilegiando, ¿no?, frente al resto de la población, que es el hombre, ¿no?, porque actualmente solo hay dos sexos en ese sentido. Con lo cual, por eso digo que es polarizante, ¿no?, porque genera esa división, bueno, que en realidad es un discurso propio de la izquierda suele dividir pues, entre clases oprimidas y clases opresoras, y en este caso entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces yo creo que esos son los tres problemas del feminismo actual. Muy bien, muchas gracias, Irune. Le pasamos el micro a Cecilia. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias. Hola Edu, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con este maravilloso panel de mujeres. Yo coincido con lo que ha dicho Irune. De hecho, considero que el feminismo hegemónico es bastante totalitario, ¿no? Y lo que busca es igualdad de resultados, que es precisamente a lo que se opone el liberalismo. El liberalismo no cree en la igualdad porque la igualdad no es posible, ¿no? Es además profundamente paternalista, al punto que no le permite a la mujer decidir. El feminismo ataca incluso a las mujeres cuando ellas deciden ser madres o cuando ellas deciden quedarse en su casa para cuidar a sus hijos, ¿no? Este feminismo las quiere obligar a siempre tener un rol y eso va en contra de la libertad de decisión de las mujeres.
Es cierto que existe una diferencia de género en el entendido de las normas sociales y de conducta que establecen que al final hay una discrepancia en el acceso a derechos de propiedad, a mercado laboral, etcétera, entre hombres y mujeres, y que lo que termina haciendo es que haya una dominación de los hombres del sector público, ¿no es cierto?, versus el privado, donde en la mayoría de casos se han desempeñado históricamente las mujeres, ¿no? Lo cierto es que desde el liberalismo lo que nosotros buscamos es que la mujer sea igual ante la ley y por lo tanto tenga los mismos derechos que tienen los hombres y las mismas habilidades y posibilidades de lograr lo que ellas quieran lograr. Hay todo un movimiento que lo que busca es establecer cuotas de género en la participación de las mujeres en las empresas y en la participación política de las mujeres. Cierto es que en la política nos está costando mucho lograr que haya una mayor participación de las mujeres. Y esto básicamente porque los partidos políticos son controlados por hombres y aquellas que se atreven a arriesgarse a la arena política muchas veces sufren discriminación pública, ¿no es cierto? Pero además el costo es muy alto en cuanto a lo que ellas dejan de lado, que es su familia. Y muchas de las mujeres simplemente deciden, yo no estoy interesada en participar activamente en política. Entonces, este feminismo totalitario lo que busca es que en las listas de candidatos al Congreso, por ejemplo, tengamos 50% de participación de mujeres, lo que es muy difícil de lograr porque muchas mujeres, como te decía hace un momento, no quieren participar en política. Y lo que termina sucediendo es que no logramos convocar a los mejores cuadros, que es lo que debería ser lo más importante. Yo creo que es sumamente importante reconocer que existe una inequidad por razones de estas normas sociales y que por lo tanto deberíamos intentar mayor participación de las mujeres, pero no desde el ámbito de las políticas públicas. Lo que necesitamos es que las empresas, los empresarios y los líderes de los sectores empresariales desde la academia puedan ser modelos a seguir para muchas niñas o muchas mujeres que realmente sí quieren participar en política. Lo que se trata es de empoderar a las mujeres y decirles, aquí estamos, ¿no? Somos menos de la participación de los hombres, aquí estamos, hay una posibilidad de lograr. Mira que hoy en día en Latinoamérica el número de mujeres que terminan estudios terciarios es más alto que el número de hombres. Entonces, las mujeres se están capacitando en mayor medida que hombres. Lo que termina sucediendo es que ellas, una vez que se casan o tienen hijos, deciden simplemente dejar el trabajo para dedicarse a la maternidad y eso es perfectamente válido y es lo que este feminismo totalitario no les está permitiendo. Muy bien, muchas gracias por la intervención, Cecilia, y le pasamos la palabra a Dora. Dora, ¿qué opinas, Dora? Tú llevas muchos años en la batalla, tú llevas años en la batalla, o sea que hay para opinar, ¿eh? Ahí sí que, así que, o sea... Bueno, yo ya casi soy una historia en cuanto te puedo decir cómo he ido progresando la mujer realmente. Yo me siento que a pesar de todas las cosas que se digan, la mujer ha ido poco a poco logrando espacios, ¿no? Me encanta lo que dijo Cecilia, yo creo realmente que esta es una herramienta más del totalitarismo y yo quería siempre mostrar el libro de mi querida amiga, pues que creo que muchos de los temas que nosotros discutimos aquí están ellos. Es un pequeño libro, pero es un gran tratado realmente, un buen trabajo que ha hecho nuestra querida María. Entonces, con respecto a el hecho de las cuotas y todo, es una herramienta más de los socialistas que tratan de utilizar todos los medios para cambiar la naturaleza del ser humano. Si somos diferentes, viva la diferencia, somos diferentes, pero lo que sí hay que buscar que las mujeres no nos sintamos que somos incapaces, que hay una gran diferencia en eso, de buscar
quitarle a uno para darle a los otros, ¿no? Como nos dijo siempre Bastiat, con estas leyes que llámenla de cualquier cosa, de cuotas, de todo lo que se nos ocurre cambiar, pero es transferencia siempre de derechos de propiedad, de quitarles a los unos. Y yo creo que las mujeres merecemos mucho más que eso, pero tenemos que partir de nosotras mismas, de nuestra seguridad, de nuestra capacidad, de que podemos hacerlo, de que no siempre necesitamos al hombre al lado, no necesitamos compañero como padre, indudablemente nos complementamos, pero no es que nosotros somos menos que eso. Justo ayer me llamó una líder indígena de un grupo de Cotopaxi para conversar conmigo sobre algunos temas que estaban ellas tratando de pasar unas propuestas en el legislativo que me parecía a mí. Conversamos un buen rato, pero una de las primeras cosas que me dijo, nosotros creemos que uno de los pasos que tenemos que lograr las mujeres es el Ministerio de la Mujer. No, le digo, no es a través del Ministerio de la Mujer, lo que vas a hacer es más burocracia y lo que van a dirigir esos son los hombres al final del día. Entonces esa burocracia grande no es a través del gobierno, es a través de ustedes, empresarias, que se formen, que aseguren y que los hijos nuestros también salgan diciendo que las mujeres somos capaces, que no solo somos bajo ese tema. Aquí en el Ecuador se está realmente hablando mucho de las cuotas y todo. Ahora hace unas 2 semanas también ya se está indicando aquí te hablo de las notas para la participación política. Por ejemplo, la participación política, el porcentaje que tiene que ser de mujeres, eso ya está aprobado en la Asamblea. Entonces, otra ley que se aprobó hace unas 2 o 3 semanas era de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, si reparamos en el término erradicar por la naturaleza, pues para el combate de un flagelo que en realidad lo tenemos, porque no podemos negar la violencia que tenemos. Eso es, y justo leía una de México, tremenda también. Nosotros, los números, el machismo todavía impera. O sea que no nos podemos tampoco nosotros decir, no, cada uno de nosotros que siga en la lucha, que lo hagamos, porque hay en la sociedad, impera todavía. Y en algunas provincias, nosotros tenemos una provincia que se llama Manabí, donde el machismo es tremendo, ¿no? Un poco acá en Guayaquil, que estamos más abiertos porque somos puerto y todo. Aún dentro de nosotros mismos las culturas son muy fuertes, y no dijéramos en el sector indígena. Entonces la lucha es grande, pero me encanta saber que personas aquí como Cecilia y todo están luchando, ¿no? Pero desde la forma correcta, o sea, el feminismo correcto. Yo nunca me he dicho feminista. Cuando a mí me decían feminista, no, yo aquí no, yo soy igual aquí a cualquiera, no me digan eso. Pero sí es un problema que nosotros tenemos que enfrentar y hablar sobre este tema. Muchas gracias, Dora. Y le paso el micrófono a Rocío. Rocío, bienvenida. Gracias, y es un placer estar con todas mis colegas y amigas queridas en este tema tan interesante, y contigo, Eduardo, que lo abordas de esa manera tan linda, porque te acompañamos en esta oportunidad. Yo la verdad es que creo en la lucha por la mujer por su pertenencia al género humano y no por su identidad de género, porque yo creo que todos somos humanos y tenemos las mismas, la misma igualdad ante la ley, porque la igualdad liberal es la igualdad más ignorada y menos valorizada en la discusión pública, pienso, ¿no? Y es una conquista gigantesca de la humanidad. Entonces no entiendo por qué estamos en esta diatriba permanente sobre feminismo. ¿Qué es feminismo? Somos mujeres, somos madres, somos hermanas, somos iguales y no deberíamos competir con el hombre, porque la verdad es que tenemos las mismas capacidades y los mismos talentos para desarrollarnos y prosperar. Yo tengo un amigo que ustedes lo conocen también, muy querido, el profesor Armando de la Torre de la Universidad Marroquí, que siempre me decía, Rocío, es que las mujeres son mejores administradoras. ¿Por qué? Porque son madres. Además, nada más de pensar, de tener un niño en tu vientre, eso significa que son mejores administradoras,
porque están permanentemente pensando en cómo va a ser ese futuro para tu hijo y para tu familia, ¿no? Y entonces considero que para poder tener igualdad de logros, en todos los sentidos, no hay que privar al otro de la oportunidad, porque hay otros que van a tener también oportunidad, no hay que quitarle la oportunidad al otro, ¿no? Entonces eso es una desigualdad que yo considero que es inmoral, porque todas estas cosas del feminismo y los movimientos lo que hacen es discriminar a los demás, a los hombres. Las propuestas feministas hoy en día son contrarias a la igualdad ante la ley, porque están promoviendo discriminación con el otro. Y esto que ustedes conversaban de las cuotas, en igualdad de condiciones, si hay cuotas, siempre vamos a ganar las mujeres. Y con eso se le está privando a los hombres la posibilidad de competir por los mismos cargos. Entonces es hacer lo mismo para un lado y para el otro. Termina siendo la discriminación un tema arbitrario, ¿no? Y se parte además de la concepción de que las mujeres somos inferiores y que no vamos a obtener la capacidad, y eso no es así, porque las mujeres somos autónomas, talentosas, potentes, y no tenemos por qué competir, sino ganarnos las oportunidades con nuestro esfuerzo y nuestro talento. Yo creo que el progreso que ha experimentado la mujer en los últimos tiempos está precisamente ligado al crecimiento económico, a la tecnología, a la ciencia y a todo lo que el capitalismo y el liberalismo ha producido para que la mujer pueda controlar incluso su fecundidad en un 100% y pueda decidir con su libertad si reproduce, cuándo y con quién. O sea que esa es mi óptica desde el punto de vista de todo este debate que se ha dado con el feminismo hegemónico o no hegemónico. Yo considero que la mujer tiene su lugar bien ganado y puede ganar más siendo como es mujer. O sea que no comparto todas estas cosas del feminismo que hay ahorita en el debate en el mundo, que además hay cosas que se ven muy feas de esos movimientos de mujeres, como lo que vimos en Chile recientemente. Muchas gracias, Rocío. Y cierra esta primera ronda, pues Berta, ¿no? Que fue la promotora de este debate y el cerebro que articuló todo esto. La culpable. Berta, exacto, la culpable. Berta. Gracias, Edu. Yo voy a decir, al contrario que Dora, yo siempre me he dicho feminista. Yo creo que los principios del verdadero feminismo son los mismos que los del liberalismo. Creemos en el individuo, en sus capacidades, y lo único que pedimos es igualdad de oportunidades. Creo que tenemos que partir. A mí me da un poco de risa luego el feminismo europeo, Irune, con la pena. Tenemos que partir que hay una desigualdad terrible, que vivimos injusticias todavía en América Latina muy fuertes en relación en la mujer. Estoy pensando en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en que las mujeres tienen que luchar por sacar a sus hijos adelante, educarlos, mantenerse, y que son víctimas de un machismo que ellas mismas fomentan, pero que son víctimas constantes. Creo que la violencia que se vive en América Latina hacia las mujeres es un foco de atención terrible, es decir, que mueran en el continente 11 mujeres, por lo menos 11 mujeres al día, si las cifras no engañan, por violencia, por el solo hecho de ser mujeres, me parece que es muy, muy grave. Creo que sí hay razones para preocuparnos porque hay una inequidad. Creo que coincido totalmente con María Cecilia, en que deberíamos convocar a los mejores cuadros y que la lucha tendría que ser para que las mujeres puedan seguirse preparando, seguir ocupando cuadros, pero no por cuotas. Es decir, yo creo que las cuotas van contra los méritos de las personas. Creo que imponen. En México, el 50% de los candidatos ahora tienen que ser mujeres. Los partidos políticos se ven obligados a no presentar a los mejores. Tendríamos que tener a los mejores hombres y mujeres en la política, en las empresas, y tendría que ser por méritos. Yo no creo definitivamente en que las cuotas funcionen. Y por último,
quisiera hacer notar que por lo menos en México el feminismo es de izquierda, o sea, no es paternalista con todas las características de las que hablaba Irune, es totalmente paternalista, nos victimizan a las mujeres, pobrecitas, el Estado es el que hay que ayudarlas, a estas inútiles que no son capaces de salir adelante, y creo que polariza. Creo que el feminismo, por lo menos en México, el feminismo de izquierda, polariza de una manera cada vez más acentuada, siguiendo la tendencia del gobierno de la República, en el que las mujeres ocupamos. Hay mujeres florero, muchísimas mujeres en el gobierno que realmente no tienen funciones o que han sido disminuidas, pero se dice el gobierno más feminista de la historia, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que muy interesante esta primera ronda. Bueno, como sabéis, pues yo soy muy enamorado de Guatemala, ¿no? Es mi segunda patria, le debo casi todo lo que soy. Y sí es cierto que en determinadas comisiones, cuando veíamos perfiles sociológicos, mujer, joven, rural e indígena era un perfil que lo tenía muy difícil para salir adelante. Esa es la realidad. O sea, si uno nacía mujer, indígena, rural y era joven y partidario, lo tenía complicado. Entonces, es cierto que hay unos retos que hay que superar y ahí entramos en un tema que puso Cecilia sobre la mesa y que me parece relevante, que es las políticas públicas, ¿no? Porque al final, liberalizar una sociedad es una política pública en sí mismo, aunque algunos digan que no, ¿no? Al final, tomar la decisión de abramos, bueno, Dora lo sabe bien con la dolarización, es una política pública, dolarizar un país es una política pública. Entonces, claro, ¿están las políticas públicas siendo esclavas de la corrección política en el tema del género? Ese es el punto, ¿no? Porque, claro, si somos esclavos de la corrección política, es muy difícil hacer políticas públicas en favor de la verdadera igualdad, ¿no? Al final, un poco lo decía Rocío también, lo que se buscan son como privilegios, ¿no? El feminismo hegemónico va contra la igualdad jurídica de las personas, ¿no? ¿Cómo ven esa relación entre corrección política, políticas públicas y igualdad jurídica de todas las personas ante la ley e igualdad de oportunidades para todas y para todos, ¿no? Y como el tema lo introdujo Cecilia en su momento, pues le pasamos la palabra a Cecilia en esta segunda ronda. Buenísimo, Edu, gracias. Mira, de hecho es un tema de políticas públicas. El feminismo, como bien han mencionado todas en Latinoamérica, nos está llevando hacia una visión de izquierda, ¿no es cierto? Y la izquierda siempre ha querido igualar hacia abajo, ¿no? A mí no me da la gana que tú tengas más que yo, entonces mejor que nadie tenga, ¿no? Y eso es sumamente peligroso y además es muy injusto, porque lo que se busca es la igualdad ante la ley. No lo que se busca no es que todos tengamos igualdad de resultados, porque cuando intentamos eso, lo que termina sucediendo es que no se permite que aquellos que naturalmente destacan por las habilidades que tengan, lo puedan hacer, ¿no? Entonces, eso sin duda a mí me preocupa. Mira, yo te puedo dar cifras de evidencia en el Perú. En el caso, todos sabemos, y acá el panel es de mujeres, todas sabemos la carga doméstica que llevan las mujeres históricamente y en pleno siglo XXI lo seguimos haciendo. En el Perú se hizo un estudio que llegó a concluir que de 30 horas a la semana que se dedican a tareas domésticas, aquellas que no pueden ser delegadas, o sea, no significa cocinar, limpiar la casa, ni lavar platos. Significa aquellas tareas que tienen que encargarse uno de los padres, sea ir a hablar al colegio, sea llevar al hijo al médico, etc. De 30 horas a la semana, 26 horas son encargadas por mujeres. Entonces, ahí tú te das cuenta de que efectivamente hay una carga muy grande en las tareas domésticas sobre las mujeres. Lo mismo sucede cuando vemos la penalización de la maternidad. Si uno quiere hacer una carrera profesional, inmediatamente lo que sucede en muchas empresas es que te dicen, ok, ¿cuándo vas a tener hijos?
Y la evidencia lo que nos muestra es que a partir del nacimiento del primer hijo, el sueldo de las mujeres cae en comparación con sus pares hombres, que no son penalizados por el nacimiento del primer hijo, porque claramente tienen una esposa que es la que es penalizada. Entonces, esa realidad existe. Yo lo que creo es que desde el lado de las políticas públicas, lo que podríamos hacer es, en términos de educación, intentar empoderar a las niñas, que las niñas sepan que tienen las mismas habilidades que los niños, que si hay una niña que quiere ser doctora, lo va a poder hacer, ¿no es cierto? Que no tiene que conformarse con ser enfermera. Y si hay una niña que quiere ser enfermera, pues bienvenida, tiene derecho a ser enfermera, ¿no? Si hay un niño que quiere ser chef, todo bien. Entonces, es la libertad del individuo para decidir qué cosa quiere hacer con su vida. Eso es lo primero y es lo principal. En el caso peruano se está utilizando mucho lo que se llama enfoque de equidad de género en la educación, que es totalmente distinto a lo que es la ideología de género. En el enfoque de equidad de género lo que se busca es incentivar la participación de niñas en ciencias, en educación, porque existe una brecha desde que ellas entran por el rol que tienen en su casa. Y eso también está medido. Las madres utilizamos más a las hijas para ayudarnos en casa que a los hijos hombres, ¿no? Entonces, es el cambio de chip, es que los mismos padres entiendan que las niñas y los niños tienen las mismas capacidades y que si la niña puede cuidar al hermanito, pues el niño también puede cuidar al hermanito. Y si la niña puede tender la cama, pues el niño también puede tender la cama. Entonces, ese tratar de igual medida a los hijos creo que es sumamente importante. Luego vienen otros temas en los que también es importante el uso de políticas públicas para romper la inequidad en acceso a servicios, ¿no? Y ahí pasa no por establecer cuotas, que yo soy muy crítica de las cuotas, sobre todo en el sector privado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner data sobre la mesa. Hay unos estudios de CEPAL que demuestran que la participación de la mujer en la economía tuvo un impacto del 30% en la reducción de pobreza. Las mujeres somos el 50.5% de la población. Hay más mujeres que hombres en el mundo. Y por lo tanto, permitirles a la mujer desarrollarse en la economía, lo único que va a generar es más crecimiento económico, más riqueza, más PBI. O sea, no pensemos en hombres y mujeres, pensemos en ciudadanos, pensemos en seres humanos. Si yo solo utilizo a la mitad de mi población, claramente estoy teniendo un impacto negativo en el crecimiento económico. Muchas gracias, Cecilia, y le pasamos la palabra a Rocío. Rocío, tú comentabas que, bueno, también Dora, ¿no? Que el capitalismo y la libertad económica es una máquina de emancipación, ¿no? Que sirve para emancipar a la mujer. Yo recordaba cuando comentabas eso, mi padre le gusta la historia de los pueblos del norte de España, ¿no? Y mi papá siempre decía que cuando la industria conservera en el norte contrata a muchas mujeres, hubo muchas rupturas, ¿no? Porque la mujer ya no tenía que aguantar al esposo, que era un desastre y tal, ¿no? Ya tenía su trabajo, ya tenía su independencia económica. Hay que ir por ahí para, digamos, construir un feminismo liberal. Sí, creo que hay que ir por allí, porque no puede haber igualdad sin libertad. Y yo creo que se equivocan aquellos que quieren convertir el feminismo en una guerra de sexo. Creo que hay que defender desde la unión, dándonos la mano en los distintos causas, porque las causas es de todo. Y yo creo que, bueno, lo dice el índice de Human Progress del Cato Institute, que a lo largo del último siglo hemos avanzado enormemente en materia de derechos y libertades, y especialmente para la mujer. En el mundo hoy, miles de mujeres destacan en los más variados sectores, gozando de una carta de posibilidades mucho más amplia. Bueno, incluso en esta pandemia, Eduardo y amiga, se ha demostrado que las que mejores han manejado como jefas de gobierno el tema de la pandemia han sido estas señoras presidentas de Dinamarca, de Islandia, de Finlandia, de Alemania, de Noruega, de estos países, está bien, países desarrollados, pero son mujeres las que mejores han manejado, según la Universidad Johns Hopkins, que lleva este seguimiento permanentemente. Claro, en países como Venezuela, en países tan deprimidos como nuestro país, por supuesto,
que aquí las brechas son grandísimas, las políticas públicas son totalmente incorrectas porque tienden a sobreproteger, entonces terminan causando esta discriminación y esta distorsión en las posibilidades de que las mujeres puedan enfrentarse al mercado de trabajo, a que las leyes, aquí sí hay Ministerio de la Mujer y Ministerio de Protección de la Mujer, nacional, local, regional, todo es protección de la mujer, y el gobierno, ustedes saben, este gobierno que tenemos en Venezuela utiliza mucho la neolengua, y aquí somos todas y todos, usuarios y usuarias, juezas y jueces. Entonces, en todo este afán de sobreproteger con estas políticas públicas políticamente incorrectas, pues lo que han logrado es disminuir las posibilidades de las mujeres, porque tienen un permiso casi de 1 año luego que dan a luz. Entonces las empresas se limitan, cosa que no es buena tampoco, a contratar mujeres, porque bueno, a la hora de la verdad la productividad no es la misma, y entonces eso produce también mucha distorsión. En Venezuela los sectores populares están supremamente deprimidos. La última encuesta que hacen las universidades sobre la calidad de vida, pues ha demostrado que la contracción ha venido por precisamente esta excesiva regulación en el mercado laboral. Bueno, en Venezuela, como saben, hay una migración, pero creemos un éxodo, pues creemos que la más grande que ha habido en América Latina. Esto ha dejado también, por lo regular ha sido más masculina, y ha dejado a las mujeres como jefas de hogar, porque bueno, el hombre se va a buscar oportunidades para ayudar a su familia aquí, y luego si la tiene que llevar, se la lleva, pero mientras tanto la mujer en los sectores populares está asumiendo la jefatura de hogar. Entonces todo este tipo de cosas en países como socialistas, porque termina siendo, como ustedes bien han dicho, una bandera del socialismo y de la izquierda del tema del feminismo. Entonces eso es lo que está produciendo más bien estas desigualdades, que si hubiera más libertad, más independencia de poderes, instituciones, yo creo que pudiéramos en países como el nuestro avanzar mucho más, porque es importante superar esa carrera de obstáculos que nos han puesto para conseguir una vía más despejada para lograr las oportunidades que las mujeres nos hemos propuesto hacer, ¿no? Entonces, bueno, y no hay nada más feminista que el liberalismo, pues, como bien decía Verda. Y lo que hay es que, bueno, cambiar estas políticas en nuestros países y no cambiar las palabras, que es con lo que han hecho en estos regímenes socialistas, el cambio en lo que significa la protección supuestamente de las mujeres. Irune, ¿qué piensas alrededor de todo esto? ¿Política pública, Sí. feminismo, corrección política? Pues Sí, es que como tú lo dijiste realmente, Eduardo, nos hemos hecho... Bueno, le pasamos la palabra a Dora, le pasamos la por palabra a Dora y supuesto. luego a Irune. Adora. Dora. por supuesto. Dora. Bueno, lo que dijiste acerca de que la ideología se ha hecho esclava de las políticas públicas realmente es verdad, ¿no? Estaba pensando y creo que tienes mucha razón en eso, pero no hay, todos también estamos de acuerdo que realmente la violencia, el desempleo, problemas históricos en nuestras culturas y que se ha evidenciado más en esta época de la pandemia, ¿no? El encierro hizo que realmente las mujeres que tengan que imaginarse la forma, pero se aumentó la violencia, ¿no? Y como todos se habla mucho ahora de la depresión, de los corajes, de estar encerrados, el problema de los niños de estar encerrados. Todo esto ha aumentado mucho de los problemas que ya existían. Entonces, con este pretexto, digamos, también se están haciendo muchas leyes y cuotas y todo, que es lo que hemos estado hablando. Y pues nosotros sabemos precisamente pues a través de nuestro querido Bastiat y todo lo que sabemos, que las leyes pues que son instrumentos jurídicos, pero que tienen que responder a la libertad sin atacar la libertad y la propiedad de los individuos, como dice pues nuestro amigo Bastiat siempre. Entonces,
estas nuevas leyes que están saliendo en pro de la mujer, muchas de ellas más bien lo que hacen es quitarle sus posibilidades, sus oportunidades de salir adelante, ¿no? Especialmente el tema que hemos estado hablando de las cuotas y todo, que con estas pretexto de mejorarles la vida, lo que le hace es quitar las oportunidades de crecimiento, de que salgan adelante, de que ellas mismas se eduquen. Creo que Cecilia mencionó este tema de las niñas, de las madres, pues que siempre hemos pensado por aquí que en el hogar las niñas son las que tienen que hacer las cosas, que no tienen que hacer los varones. Todas esas ideas ya tenemos que irlas nosotros cambiando y darles las oportunidades a las mujeres. Yo siempre digo que yo soy estudiosa de libros porque desde muy pequeñita, yo sé que empecé a primer grado y mi mamá, si uno tenía un libro adelante de leer, mi mamá no nos hace hacer nada en la casa, ¿no? Déjala que Dora está leyendo, no la molestes a Dora que está leyendo. Entonces, para mal o para bien, desde ahí seguir leyendo toda la vida. Pero realmente las madres tenemos también un rol muy importante en darle esa seguridad a nuestras niñas de que no solo son ellas las que tienen que hacer lo que el hombre no puede hacer, no puede hacer en la casa. Las niñas somos las de cocinar, las de hacer, que ya ha variado mucho eso, digamos, pero era mucho en mi época. Entonces hay que darle más seguridad a nosotros mismas de que nosotros podemos, de que no estamos menor ni mayor que nadie, que tenemos nuestras propias características, ¿no? O iguales ante la ley, pero sí diferentes, y en eso es lo que yo considero que hay que seguir enfatizando, no en las leyes y las cuotas y nada de eso. Eso no tiene nada que hacer, ese es otro tema político, es nuestra vida personal como individuos que sabemos que podemos seguir adelante si utilizamos nuestras propias capacidades. Muchas gracias, Dora, y le pasamos la palabra a Irune. Gracias, Edu. Pues esto es una cosa que, si no recuerdo mal, yo además la he comentado con Berta en algún momento, y es que yo creo que el problema que sucede con lo que nosotros llamamos Occidente es que nos encontramos, o la mayoría de las personas se encuentran en la parte superior de la pirámide de Maslow, ¿no? Con todas las necesidades básicas cubiertas, con una igualdad formal plena y con una serie de comodidades que nos permiten hablar de cuestiones como el lenguaje inclusivo, ¿no? Y cosas, como diría el profesor Bastos, como más sofisticadas, ¿no? Pero que en realidad no atienden digamos, a los problemas que tiene la gente en su vida real. Yo creo que también lo habéis dicho y no quería dejar de mencionarlo para que no parezca como que lo trato de una forma frívola. Yo creo que es evidente que el rol de la mujer ha estado históricamente supeditado al del hombre, que la situación de las mujeres sigue siendo muy mala en muchas partes del mundo, ¿no? Yo misma, por ejemplo, he trabajado el tema de la mutilación genital femenina, como Edu bien sabe, y yo creo que ahí el feminismo, y no solo el feminismo, tiene todavía muchísimo que hacer, ¿no? Y por supuesto tiene que ir de la mano de buenas políticas públicas. Pero como decía, en lo que hemos llamado Occidente hemos conseguido unas cotas de igualdad plenas, y creo que los retos del feminismo ahora mismo están más en cuestiones como la conciliación laboral, que creo que era, no sé si era la propia Cecilia la que lo comentaba. Y en retos como ese, el problema es que, como decía en un inicio, erramos o yerran en el diagnóstico, ¿no? Que sería una especie como de discriminación de la mujer que lleva, se las considera de menos, entonces les pagamos menos, o digamos existe una especie de sesgo que hace que no queramos que prosperen en sus puestos de trabajo y que lleguen a las posiciones de alto mando. Y yo creo que todo esto no es así. Y además yo creo que efectivamente era la propia Cecilia la que comentaba, pues, por ejemplo, la penalización que supone la maternidad. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que es muy importante entender cómo cuestiones como esa, como la maternidad, condicionan de alguna forma las decisiones que toman las mujeres a lo largo de su vida. Y a partir de ahí poder proponer buenas políticas públicas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la evidencia nos muestra que las guarderías, la universalización de la educación de 0 a 3 años, ¿no? El hecho de que existan guarderías y ya sean pagadas estrictamente por el Estado o, digamos, que se ayude de alguna forma a que accedan las personas que no tienen
recursos a ese servicio ayuda muchísimo, ¿no?, en, digamos, sobrepasar esa penalización. Pero también habrá que tener una cosa en cuenta, y esto también se ha comentado aquí. Quizá, aun con todo, aunque, digamos, pongamos todos los medios en eliminar todas las barreras que de alguna forma siguen condicionando la toma de decisiones de muchas mujeres, incluso aunque suceda todo eso, habrá mujeres que sigan prefiriendo quedarse para cuidar a sus hijos y que pues prefieran, digamos, sacrificar su desarrollo profesional. Y eso lo debemos respetar. Y yo creo que eso es algo que el feminismo hegemónico no entiende. Yo creo que tiene ahí como una parte como de condescendencia, ¿no?, como de tratar a la mujer como si no supiese, o si no fuese mayor de edad, como si no supiese tomar las decisiones por ella misma, ¿no? Y como le viene a decir como que, no, mira, tú no lo sabes, estás alienada, en realidad esto no es lo que quieres, y si las condiciones fuesen otras, querrías lo otro, que es lo que nosotros hemos decidido que es mejor para ti. Y yo creo que también hay que reivindicar eso, que habrá muchas mujeres que querrán seguir quedándose en sus hogares. Y aquí me gustaría hacer una mención a cierto discurso conservador, porque si bien es verdad que el estado del bienestar de alguna forma, digamos, permite el acceso de la mujer al trabajo y por lo tanto su emancipación a costa de, evidentemente, sustituir el rol histórico de la familia, ¿no?, como proveedor y demás, también, o sea, yo creo que este análisis, ¿no?, o esa crítica al estado del bienestar, yo creo que se deja o obvia igual deliberadamente una cosa, y es que efectivamente ha entrado el estado del bienestar porque tampoco ha habido un compromiso del hombre de decir, bueno, quizá la mujer quiere renunciar un poco al espacio privado y soy yo el que entro un poco a que nos dividamos las tareas o asumir yo esas tareas, ¿no? Criticamos que el estado del bienestar está ahí, pero porque tampoco ha habido una asunción de las plena o igualitaria en muchos casos de las tareas domésticas y de cuidado de los hijos, ¿no? Entonces yo creo que también eso es importante cuando tenemos en cuenta las críticas que se le hacen al estado del bienestar. Muy bien, muchas gracias, Irune. Y cierra, Berta, hablarás de la corrección política, ¿no?, y de la tiranía de la corrección política. Hablaré de eso, pero primero quería como seguir un poco a Cecilia y a Dorita, porque yo creo que la situación después de la pandemia es difícil. Yo creo que los datos van a ser parecidos. En México el desempleo ha crecido de una manera bestial a partir de la pandemia, pero entre las mujeres fue 30% superior a los hombres, porque sé que tuvieron que quedar en casa a cuidar a los hijos, porque no se dividen las tareas, porque sigue siendo un deber de las mujeres. Entonces, el desempleo en las mujeres creció muchísimo. Y revisando los estudios que seguramente serán parecidos en el resto de América Latina, si México incrementara el 15%, perdón, si México quisiera incrementar 15% el Producto Interno Bruto en los próximos años, su forma probada, los estudios lo muestran, es incorporando más mujeres a la economía. Y para eso, estoy de acuerdo con Irune y con Cecilia en ese sentido, pues sí se requerimos de algún tipo de políticas públicas, sobre todo en lo que se refiere a guarderías y al sistema educativo, que en nuestros países por lo menos sigue siendo público y las mujeres de nuestros países requieren de esas políticas públicas. Entonces yo quería como hablar un poquito de eso y también quería referirme a lo que comentaron prácticamente todas, a que somos las mujeres también quienes reproducimos el discurso machista. Hace unos días, por el Día de la Mujer, se publicó en el periódico Reforma un artículo muy sencillo que decía, de un autor hombre, que decía, por favor, tráeme un vaso de agua, dice el padre. Por favor, tráeme un vaso de agua, dice el abuelo. Por favor, tráeme un vaso de agua, dice el hermano. Y yo pensé, y la madre y la abuela y la tía le diría, por favor, tráele el vaso de agua a tu hermano, a tu padre o a tu abuelo. Es decir, somos también las mujeres quienes reproducimos
ese discurso, y yo creo que es un mea culpa que las feministas y las mujeres tendríamos que revisar. Tendríamos que dar esa certeza de la que habla Dora a las niñas, de se puede, están los ejemplos. Vaya, aquí estamos rodeados de mujeres exitosas profesionalmente, que han demostrado, y conocemos muchas, es decir, conocemos mujeres que ni siquiera de cuotas ni de nada han podido hacerlo. A mí la corrección política hacia las mujeres realmente me enferma. El tener que incluir mujeres, estén preparadas o no como cuadros políticos, el que se quiera obligar a alguien a incorporar mujeres por el hecho de ser mujeres y no por el hecho de sus méritos propios, realmente me parece que ofende a las mujeres. O sea, me parece que es ofensivo, que pensar que alguien, o sea, yo no puedo imaginar que Rocío esté en Cedice porque es mujer, o que Dora esté en el IEP, o que ella fundó por ser mujer. Es decir, son mujeres, somos mujeres que hemos logrado llegar a algo sin importar la corrección política. Y que ahora nos obliguen, y en época de redes sociales en que la corrección política es tan importante, me parece que va contra el individuo, contra los méritos de hombres y mujeres. Yo no creo que el feminismo se trate de luchar contra los hombres. Yo vuelvo a repetir lo que dije al inicio, yo creo que el feminismo lo que busca es la igualdad de oportunidades, que en nuestros países es realmente importante. Pues muchas gracias y pasamos pues a la última ronda, mini ronda, porque ya estamos en el límite del tiempo, mini ronda, ahora sí mini ronda, pues es que ha estado apasionante el diálogo, a mí me ha encantado, ¿eh? Y además uno aprende mucho porque es un tema del que no controlo mucho, Irune bien lo sabe. Yo aprendí casi todo de Irune en estas tertulias de estos estudios, pero la última pregunta es, como liberales, ¿por dónde ir? O sea, ¿qué tenemos que hacer como liberales, ¿no? Porque ese es un problema que no es menor. O sea, hay un feminismo que es hegemónico, que tiene una serie de oferta de política pública que, bueno, alguna es aceptable, otra no tan aceptable, pero ¿cuál es nuestra agenda, ¿no? ¿Cómo coordinar una narrativa y un discurso para proponer una solución desde las personas que tenemos un compromiso con una sociedad de personas libres y responsables, con la defensa de una sociedad de personas libres y responsables, sean hombres o mujeres, ¿no? ¿Qué hacer a futuro, ¿no? Y le voy a pasar la palabra otra vez a Irune. Irune, ¿qué piensas? Así a modo de conclusión, palabras de cierre. Pues yo creo, es un poco quizás repetitivo, ¿no? Pero yo creo que en primer lugar tenemos que empezar a reconocer todos los avances que hemos conseguido. Tenemos que abrazar todo aquello que ha generado los avances que tenemos, que evidentemente es un compromiso por la universalidad de los derechos políticos e individuales, pero también es herramientas como el capitalismo o como la tecnología que nos permiten día a día desarrollar nuestros planes de vida con mayor facilidad. Luego, en un segundo término, yo creo que tenemos que reivindicar, aunque esto suene un poco gris y aburrido, una política pública que ponga en el centro la evidencia, y la evidencia nos suele dar la razón en este tipo de casos, con lo cual no solo, digamos, normativamente estamos acertados, sino además la evidencia empírica nos da también la razón, y yo creo que eso también es muy importante. Debemos luchar contra el discurso dominante, no solo con narrativas, sino también con datos, ¿no? Y luego, en un tercer lugar, yo creo que hay que reivindicar una cosa que hoy en día quizás suena incluso, no sé, transgresora, que es la tolerancia por la pluralidad y el respeto a que cada uno organice su vida como considere. Bueno, pues muchas gracias, Irune. Dora, ¿qué piensas así? Palabras finales y de recapitulación. Bueno, yo creo que Irune lo ha dicho muy bien. Hay que reconocer cómo hemos progresado hasta ahora y que nos hace falta mucho también que andar en este camino,
Pero a mí lo que sí a veces me preocupa es que todas estas temáticas se traduzcan en más leyes y más leyes y más leyes, que creen que con una ley por aquí, con una ley por allá, como el que nos unió precisamente ahora, esto de las cuotas, y a cada rato se habla que es con la ley que hacerlo, no es con el orden espontáneo, no es con nosotros cómo vamos viviendo en nuestra sociedad. Indudablemente el liberalismo ha hecho mucho por la mujer, pero como digo, falta tanto por hacer, pero depende mucho de nosotros. Y cuando querramos alguna ley pública, como tú dijiste, Eduardo, que hay que hacerla, como la dolarización, que una ley, que efectivamente hay que hacer una ley, ¿no? O nosotros, por ejemplo, ahora en el instituto estamos empujando 5 leyes que creemos que son importantes, que el nuevo gobierno tiene que implementarla, la flexibilidad laboral, la integración financiera, el libre comercio, y que eso se discuta y todo. Habrá siempre que hablar con el sector político, pero tratar de evitar estas tantas montones de leyes que lo que hacen más bien es reducir las oportunidades, reducir la privacidad, la propiedad y todo eso, ¿no? En esa es mi preocupación, en cierta forma, que hay que actuar en el nivel político, de políticas públicas, pero con el cuidado de que no se transforme también en unos robos y faltas de oportunidades, disminución de las oportunidades. Muchas gracias, Dora. Berta, ¿qué piensas así de palabras finales? Tú que has trabajado además mucho también la pedagogía, ¿no? Y la educación, que también hay una línea en ese sentido de construir igualdad y reconocimiento, ¿no? Sí. Yo, bueno, me voy a repetir un poco con Irune, que no podría estar más de acuerdo. Yo creo que lo que tendríamos como liberales que hacer es lo que siempre hemos dicho, o sea, poner primero que nada al individuo como la base, al individuo, creer en el individuo sin importar si es hombre o mujer, creer en el individuo, en sus capacidades, en qué es capaz de hacerlo, y que para eso lo que necesitamos, sin duda, o sea, sería lo último que yo diría, es un verdadero Estado de Derecho, no más, no menos, igualdad de oportunidades, y Estado de Derecho, en donde, lo que tú decías hace un momento, Edu, bueno, la educación juega un papel muy importante, pero no me estoy refiriendo solo a la educación formal, que como decía María Cecilia, es... las mujeres estudian en América Latina, por lo menos cada vez más. Es una cuestión educativa en la que el individuo esté sobre todo, esté como la base, es a lo que debe de girar todo, que es lo que los liberales siempre hemos defendido. Y eso sería mi punto. Muy bien, muchas gracias, Berta. Le paso el micrófono para las palabras finales a Cecilia. Cecilia, ¿qué piensas? Gracias, Edu. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Irune y con Berta, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los liberales es explicarle al resto del mundo que los derechos de las mujeres y la igualdad ante la ley es una bandera liberal. Desde John Stuart Mill, los liberales venimos defendiendo la igualdad del individuo, ¿no es cierto? El individuo por encima de todo. Creo que tenemos que ser más vocales, tenemos que salir a dar la guerra. La izquierda nos gana porque son extraordinarios tomando la calle. Nosotros somos más tímidos. Salgamos con fuerza, demos nuestras ideas claras. Por eso es que este tipo de eventos me encanta, porque podemos discutir y podemos dar la información que tenemos. Creo que tenemos que mostrar con evidencia cuál es la realidad. Decir, sí, efectivamente hay una inequidad del acceso a las mujeres y tenemos que luchar planteando políticas públicas liberales para ello. Creo que proyectos de comunicación donde podamos demostrar y podamos hacer que todas las personas entiendan que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y sí, somos diferentes, pero no somos diferentes acá. Tenemos todas las capacidades que puedan tener los hombres. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer, ser más vocales y salir a dar la guerra y defender nuestro bastión liberal. Muchas gracias, Cecilia, y le paso el micro para cerrar a Rocío. Rocío. Gracias, Eduardo. Sí, ha sido de verdad apasionante, como tú dices, este encuentro entre mujeres promoviendo pues la importancia de la igualdad ante la ley, que es la única igualdad que existe para que podamos desarrollarnos. Y definitivamente, yo que sigo el Human Progress del Cato Institute y alguna literatura
sobre el desarrollo económico y crecimiento económico, vemos siempre que la desigualdad de género disminuye a medida que disminuye la pobreza, porque la condición de las mujeres mejora incluso más que los hombres cuando hay crecimiento económico. Yo creo que las mujeres siempre van a ganar más con de la prosperidad que los hombres inclusive. Y por eso las mujeres, como bien decían todas, tenemos que propulsar y propugnar por más apertura económica, más libertad, más igualdad de oportunidades, para poder mejorar nuestras condiciones. La mujer es la impulsadora de la movilización social, de la movilización económica, porque como yo decía al principio, el tema de que somos madres, queremos lo mejor para ellos. Entonces siempre estamos impulsando para que haya mejor calidad de vida y que tengamos acceso a todas aquellas condiciones que nos permitan mejorar. Entonces yo sí creo que en la medida en que evoluciona el mundo, la tendencia de la civilización es que las condiciones de vida mejorarán y libertad, propiedad e igualdad ante la ley conducen a mayor crecimiento económico que mejora el bienestar de toda la sociedad. Pues muchas gracias. Por mi parte nada más, ha sido un placer tener la oportunidad de moderar esta mesa y solo me queda, pues lo dicho, agradecerles su tiempo, sus conocimientos y ojalá nos volvamos a ver pronto, virtual o ya físicamente, para saludarnos como mandan los cánones.